Existen 4 diferentes tipos de tejido animal que están hechos de células eucariotas: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Aunque en este video nos enfocaremos en el tejido epitelial y en el tejido conectivo. Primero, podemos considerar al tejido epitelial como un revestimiento, tanto interno como externo. Por ejemplo, el tejido epitelial forma la capa externa de la piel, también la capa externa de los órganos. Este tejido reviste la luz o espacio interior de los órganos y también reviste la parte interna de las cavidades del organismo. El tejido epitelial también forma las glándulas. Eso incluye las glándulas exocrinas y endocrinas. Solo para recordar, las glándulas exocrinas liberan sus sustancias directamente en el órgano objetivo, mientras que, normalmente, las glándulas endocrinas liberan sus hormonas en el torrente sanguíneo, es decir, que no las libera en el órgano objetivo directamente. El tejido epitelial viene en dos formas. Puede ser simple, lo que significa que solo tiene una capa de grosor, o puede ser estratificado, lo que significa que tiene dos o más capas. ¿Dónde esperamos ver tejido epitelial simple y tejido epitelial estratificado? Bueno, encontramos tejido epitelial simple en aquellos lugares donde las sustancias necesitan difundirse desde dos lugares distintos. Por ejemplo, los alvéolos en los pulmones están revestidos de epitelio simple porque el dióxido de carbono y el oxígeno necesitan difundirse desde los alvéolos a la sangre y viceversa. Y por supuesto que eso debería ser bastante difícil si tenemos una capa gruesa de células. Por otra parte, esperamos encontrar tejido epitelial estratificado en aquellos lugares que necesitan resistir un estrés químico o mecánico. Por ejemplo, el esófago está recubierto con epitelio estratificado, esto debido a que pasa por él comida que puede ser cortante o tal vez caliente, y por ello necesitamos una capa gruesa de células para proteger el tejido que recubre el esófago. Por lo tanto, el tejido epitelial estratificado actúa como una capa de protección. Observemos una sección de epitelio simple. Las células epiteliales están unidas a algo que se le conoce como membrana basal. La membrana basal no está formada de células, está hecha de distintos tipos de fibras. Por ejemplo, una fibra que podemos encontrar en la membrana basal es el colágeno. La membrana basal es semipermeable a ciertas sustancias, y esto es muy importante ya que el tejido epitelial es avascular. Eso significa que las células epiteliales no tienen vasos sanguíneos, lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo es que obtienen nutrientes? Bueno, obtienen nutrientes del tejido subyacente. Los nutrientes se difundirán del tejido subyacente por la membrana basal hasta llegar a las células epiteliales, y así es como el tejido epitelial obtiene nutrientes. Ahora repasemos algunos lugares donde esperamos encontrar células epiteliales. Ya hemos mencionado la capa externa de la piel, el tejido que reviste la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal. Por supuesto, esta no es una lista exhaustiva, pero también está el tejido que reviste los túbulos de los riñones y el que reviste los vasos sanguíneos y los linfáticos. De hecho, el tejido que reviste los vasos sanguíneos y linfáticos recibe un nombre especial. Se le conoce como endotelio. Bien, ahora hablemos del tejido conectivo.
Por lo regular, el tejido conectivo sostiene tejidos, conecta tejidos y separa diferentes tipos de tejidos. Aunque existen distintos tipos de tejido conectivo que no necesariamente entran en estas categorías. ¿Cuáles son algunos ejemplos de tejido conectivo? Huesos, cartílagos, sangre, linfa, tejido adiposo, que es la grasa, las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, y otros tipos de tejidos. Ahora bien, ¿cómo se ve el tejido conectivo? ¿Cuáles son las características del tejido conectivo? Básicamente, tenemos tres componentes. Tiene células, tiene lo que se conoce como sustancia fundamental y después tenemos fibras. En conjunto, la sustancia fundamental y las fibras forman la matriz extracelular. Así que veamos cómo se ve. Aquí tenemos la sustancia fundamental, que es un tipo de fluido viscoso. Después, intercaladas a la sustancia fundamental, tenemos las fibras y también tenemos células. Y estas células forman la matriz extracelular. Vamos a observar con más detalle el tejido conectivo. De lo primero que vamos a hablar es del tejido conectivo laxo o areolar, que es este tejido de aquí. El tejido laxo es un tipo de tejido conectivo muy común. Une diferentes tipos de tejidos y provee flexibilidad y amortiguación. Podemos ver la estructura claramente en esta imagen. Podemos ver las células, que son estos pequeños puntos. Podemos ver las fibras por aquí y por acá, y están entre las células, y después la sustancia fundamental, este tipo de fondo rosado, que es un líquido viscoso que observarás. Después tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo es esencialmente la grasa y proporciona al cuerpo amortiguación, almacena energía y este es una excepción a la regla, ya que no tiene fibras, como los otros tejidos conectivos. Después tenemos lo que se conoce como el tejido conectivo denso o fibroso. El tejido conectivo denso es muy fuerte, provee soporte y amortiguación para órganos y huesos. Se encuentra en dermis, que es una capa media de la piel, en tendones y ligamentos. Aquí hay más tipos del tejido conectivo. Tenemos a la sangre. La sangre también es una excepción como el tejido adiposo, ya que no contiene fibras. Y la matriz extracelular de la sangre es el plasma. Puedes ver la matriz extracelular como este líquido amarillento en donde las células sanguíneas están suspendidas. Después tenemos el tejido óseo, el tejido de los huesos, y a estas células del tejido óseo se les conoce como osteocitos, es decir, estas células cafés que forman un patrón. Y la matriz extracelular en el tejido óseo es lo que se conoce como un mineral de hueso o hidroxiapatita, que básicamente son las fibras de colágeno con distintos minerales como fosfatos, magnesio, calcio, etc. Por último, tenemos cartílago hialino. Las células en el cartílago hialino son los condrocitos. Puedes verlos por aquí. Tenemos un montón de estas células y se encuentran en las superficies de las articulaciones. Aquí tenemos ejemplos de los distintos tipos de tejido conectivo y muchos de ellos proveen forma u otro tipo de soporte para Tejidos los vegetales. tejidos y órganos. Como indiqué en el video anterior sobre tejidos animales, los tejidos básicamente se tratan de un conjunto de células, matriz extracelular y fluido corporal, presente en organismos pluricelulares como plantas y animales superiores. El término proviene del latín texer y la ciencia que se dedica a su estudio profundo es la histología vegetal en este caso. Los tejidos vegetales son los que se presentan en plantas superiores o llamadas vasculares. Estos organismos, al estar formados por células, tienen tejidos y sistemas de órganos. Las plantas vasculares poseen una estructura llamada cormo
compuesto por un vástago aéreo, lo que conocemos como tallo y hojas, una raíz subterránea y un sistema de conducción vascular a través del cual se conectan entre sí. De allí que proviene la otra denominación con la que son conocidas estas plantas superiores, cormófitos, cuya característica básica es que tienen raíces, tallos y hojas verdaderas. Estos tejidos presentan células con paredes compuestas mayormente de celulosa y de otros compuestos orgánicos, que se encuentran a veces agrupados con espacios de agua y de aire, y otras veces sus células están muy unidas entre sí. Antes de continuar, es importante tener en cuenta las siguientes definiciones. Pared celular. Estructura sintetizada por la propia célula vegetal. Esta determinará la forma y el tamaño de la célula en los tejidos, ya que se encuentra ubicada por encima de la membrana celular. Tiene tres partes fundamentales. Pared celular primaria, presente mientras la célula está en crecimiento y dividiéndose. Pared celular secundaria. Generalmente se encuentra en células especializadas y se presenta cuando la célula ha dejado de crecer. Laminilla media. Se encuentra entre las dos paredes primarias de células adyacentes. Todas las células de las plantas diferenciadas tienen lámina media y pared celular primaria relativamente gruesa, pero solo algunas tienen también pared celular secundaria. Las plantas inician su crecimiento y desarrollo gracias a los meristemos. Crecimiento primario. Es el primer crecimiento y único en algunas plantas y en longitud a cargo de células meristemáticas ubicadas en los ápices de tallos y raíces y en la base de los entrenudos. Crecimiento secundario. Es el crecimiento en grosor que se da en algunas plantas gracias a los meristemos secundarios. Los tejidos de plantas superiores, entonces, están divididos en tejidos meristemáticos o embrionales, cuyas células mantienen la capacidad de dividirse y multiplicarse constantemente, y los tejidos permanentes o adultos, cuyas células no se dividen tan activamente, conformados por tejido de protección, tejido de conducción, el tejido parenquimático y el tejido de sostén. Tejidos embrionales. Podemos encontrar al tejido meristemático o de crecimiento. Los meristemos son grupos celulares indiferenciados, encargados del crecimiento permanente de las plantas. Se trata de células embrionarias relativamente pequeñas, de forma poliédrica, paredes delgadas y citoplasma abundante, capaces de dividirse y multiplicarse continuamente. Precisamente su misión es reproducirse y originar a los demás tejidos. Estas células se encuentran como empaquetadas, es decir, sin espacios intercelulares. Cabe indicar que en las plantas, las células meristemáticas son homólogas funcionales de las células madre, que son las que dan lugar a todos los tejidos en animales. Los meristemos pueden ser permanentes, como el presente en los apicales, el cambio vascular o el felógeno. Otros meristemos son temporales, como los que producen las hojas, las flores o los peciolos. Se pueden clasificar básicamente en meristemo primario y meristemo secundario. El meristemo primario son células que se originan en el embrión, situadas principalmente en los puntos vegetativos o meristemos terminales o apicales en dicotiledóneas, es decir, que se encuentran en los extremos de los tallos y raíces. Son los responsables del crecimiento longitudinal de las plantas. Meristemos secundarios o laterales. Están presentes en aquellas plantas con crecimiento secundario, es decir, son responsables del aumento de diámetro de tallos y raíces, en grosor. Son los responsables de la formación de la madera, típicos de gimnospermas y dicotiledóneas. Función. Podemos decir entonces que estos tejidos son los responsables del crecimiento de la planta. Tejidos adultos o permanentes.
que reciben diferente denominación de acuerdo a la función que realizan. Tejido de protección o epidérmico. Son características sus células prismáticas, incoloras, carecen de clorofila, adosadas unas a otras en una superficie continua. Además que ciertas células epidérmicas pueden transformarse en pelos, denominados tricomas o pelos absorbentes. Estos tejidos están compuestos por la epidermis y la peridermis. Si la planta tiene crecimiento primario, encontraremos una epidermis, generalmente formada de una sola capa de células, cubierta por una capa de cutícula. Esta capa está compuesta por una sustancia lipídica impermeable, llamada cutina, que va a evitar la evaporación. La epidermis presenta unas estructuras llamadas estomas, que están ubicadas en las hojas. Están encargadas del intercambio gaseoso entre el medio interno y el externo. Este tejido se encuentra entonces protegiendo tallos, hojas, raíces, frutos, flores y semillas. En las plantas que tienen crecimiento secundario del tallo y raíces, la epidermis es reemplazada por una peridermis, que está semi-impermeabilizada con suberina, que es un lípido muy parecido a la cutina. Es responsable de la formación del suber o corcho, es decir, de un tejido muerto protector. La peridermis no suele aparecer en hojas ni frutos. Con la formación de la primera peridermis se producen las lenticelas en tallos leñosos y ramas. Se trata de células parenquimáticas que dejan espacios intercelulares. Se presentan como un poro que sobresalen en la superficie, debajo del cual está el tejido de la lenticela. Estas estructuras van a permitir el intercambio de gases entre los tejidos internos del tallo o la raíz y el medio ambiente. Pueden distinguirse a simple vista en las superficies de los vegetales leñosos. Función. Este tejido se encuentra recubriendo y protegiendo la superficie externa de cada órgano de la planta, de patógenos y de daños mecánicos. Regula la transpiración y el intercambio de gases. Tejidos vasculares o de conducción. Esta denominación refiere la característica más importante que distingue a las plantas vasculares de las no vasculares, necesarios para la distribución de líquidos y sustancias y del soporte y consistencia de las plantas. Está formado por varias clases de células, usualmente largas y delgadas. Estos tejidos tienen forma similar a tubos, clasificándose en dos tipos de tejidos: el criboso o floema, del griego floeos, que significa yema de la corteza o propio de la corteza. Básicamente está compuesto por dos tipos celulares, los elementos conductores y los elementos no conductores. Los elementos conductores son los tubos cribosos y las células cribosas, y los elementos no conductores, que son las células parenquimáticas, mejor representadas por las células acompañantes. Es un sistema de transporte intercelular de larga distancia. Distribuye nutrientes como carbohidratos, como azúcares elaborados por las células y a través de la fotosíntesis, llamada savia elaborada, desde las hojas y estructuras de almacenamiento hacia los órganos o resto de la planta. El vascular o xilema, del griego xilos, que significa lignificarse. Se le llama también madera o leño, conocido también como tejido o vasos leñosos. Es un tejido complejo, compuesto básicamente por los elementos conductores llamados traqueidas, que llevan perforaciones. Se trata de células vivas con pared secundaria lignificada y lumen celular. Luego son reemplazados por las tráqueas, que son células muertas, y las células parenquimáticas. Cuando sus células de los canales de conducción se lignifican, se vacían y mueren. Está encargado de movilizar agua y sales minerales, llamada savia sin refinar, desde la raíz hasta las hojas. También se hallan asociados al tejido vascular dos meristemas, el cambium vascular y el felógeno. Función. Conecta la parte superior de la planta, es decir, tallo, ramas y hojas,
con la parte inferior de la misma, es decir, las raíces. Tejidos parenquimáticos. Están formados por un solo tipo celular. Sus células se diferencian de las embrionarias porque generalmente no se reproducen, y es característico su gran tamaño. Son pobres en citoplasma y ricas en vacuolas. Generalmente presenta una pared celular primaria, poco engrosadas por la celulosa. Estos tejidos se ubican en las partes blandas de hojas, frutos y flores. El parénquima constituye la masa fundamental del vegetal y según su actividad o función se encuentran 4 tipos de parénquima. Parénquima de reserva, constituido por células que sintetizan y almacenan diversas sustancias como carbohidratos, proteínas y lípidos, que pueden encontrarse sólidas pero normalmente disueltas en vacuolas o almacenadas en el citoplasma, incluso en la pared celular. Parénquima acuífero. Sus células están especializadas en almacenar agua, son grandes y tienen una enorme vacuola llena de agua y de mucílago, por lo que es característico de la vegetación adaptada a ambientes áridos. Parénquima aerífero o aerénquima. Ubicado en el interior de las hojas, es un tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos característicos, por donde circulan los gases que permiten la aireación de los órganos de plantas, robusteciéndolos con mínima cantidad de células, especialmente desarrollado en las plantas que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos. Parénquima clorofílico o clorofiliano. Sus células contienen gran cantidad de cloroplastos, organelos en los que tienen lugar la fotosíntesis. Este tejido generalmente se encuentra debajo de la epidermis de las hojas, donde la luz llega más fácil, aunque también es común en tallos jóvenes y en general en las partes verdes de la planta. Función: procesa y almacena los alimentos. Tejidos fundamentales o de sostén. Comprende un conjunto de tejidos duros que equivalen al esqueleto de las plantas. Son estos los que la mantienen erguidas. Este tejido está formado por células con paredes gruesas y reforzadas, apiñadas unas a otras, aportando gran resistencia mecánica, gracias a la lignina de las paredes celulares. Estos tejidos ubicados en el tallo también pueden ser de 2 tipos. Colénquima, del griego kolia, que significa goma, pegamento. Este nombre está dado por la facilidad con la que las paredes celulares se hinchan cuando se hidratan. Es un tejido vivo, formado por células maduras, de paredes parcialmente engrosadas, alargadas, llamadas colenquimáticas, ricas en agua. Este tejido mantiene erguida la planta. Está presente en plantas en vías de crecimiento y en herbáceas. Es un tejido transparente que proporciona flexibilidad a los tallos jóvenes, peciolos y nervios de las hojas. Está distribuido generalmente por debajo de la epidermis. Se caracterizan por la acumulación de celulosa y pectina en su pared celular. Este tejido puede encontrarse en varias formas: colénquima angular, con engrosamiento en los ángulos; colénquima laminar, con engrosamiento en las paredes; colénquima lagunar, con engrosamientos en las paredes que limitan el espacio intercelular; colénquima masivo u ovalado, con fuerte engrosamiento en todas las paredes. Esclerénquima, del griego escleros, que significa duro, seco o áspero. Es un tejido elástico. Sus paredes celulares secundarias, generalmente lignificadas, le dan grosor y resistencia adicional a tallos y raíces. Está formado por células maduras muertas, sin protoplasma. Se encuentra en todo el cuerpo de la planta, pero es más abundante en tallos y hojas que en raíces. Este tejido presenta 2 tipos celulares: las fibras, que son fusiformes, con extremos aguzados. Tienen una pared celular secundaria más o menos gruesa, con lignificación variable, aunque su pared a veces es tan gruesa que ocupa completamente el interior celular. Debido a su resistencia a la tensión, son de gran importancia económica. Esclereidas, típicamente son isodiamétricas, pero pueden ser también estrelladas, ramificadas, etc.
son más cortas que las fibras y no presentan extremos abusados, con paredes